El calor de julio se me pegaba como una manta sofocante mientras estaba sentada en un banco agrietado cerca de la parada del autobús. El pavimento relucía en ondas y el aire era tan denso que me asfixiaba. 3 noches sin techo me habían dejado vacía. Mi mochila, el último vestigio de mi vida anterior, estaba a mis pies, llena de ropa y lo esencial. Era extraño pensar que hace apenas un año era enfermera en una clínica privada de New Haven, respetada y con un pequeño apartamento propio. Ahora era simplemente Anna Whitaker, de 30 años, sin hogar, sin padre y sin futuro. Saqué un pequeño espejo de mi bolso y observé el reflejo. Los mismos ojos marrones, las mismas líneas marcadas en mi rostro, pero ahora opacadas por el cansancio y las ojeras. Antes parecía segura con mi uniforme de enfermera. Solía sonreír con facilidad. Ahora incluso mi sonrisa me parecía extraña, como si perteneciera a alguien que ya no era. Mis pensamientos me arrastraron al día en que todo empezó a desmoronarse. La clínica me había culpado de la muerte de un paciente, un error que no fue mío. Necesitaban un chivo expiatorio y yo era conveniente. Los litigios agotaron mis ahorros. Mi reputación quedó destruida. Entonces llegó el golpe más duro, la enfermedad de mi padre. Vendí nuestro apartamento para pagar sus tratamientos, aferrándome a la esperanza, pero los tratamientos fracasaron. Verlo consumirse, ver cómo las fuerzas abandonaban al hombre que me había criado solo, me rompió algo muy profundo, y cuando finalmente falleció, el silencio que quedó fue insoportable. Sin embargo, no me había dejado con las manos vacías. En sus últimos días escribió una carta, no a mí, sino a alguien de quien solo había oído hablar en fragmentos de historias, su amigo del colegio, Richard Thompson. Habían crecido juntos, pero la vida los había separado. Mi padre siempre fue demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero al acercarse la muerte, dejó ese orgullo a un lado. Le pidió a Richard que me cuidara, que no me dejara perderme en el mundo sin nada. La carta estaba cuidadosamente doblada en mi bolso. Ahora, su papel se había ablandado por las innumerables veces que la había sostenido, leído y rezado para que cambiara algo. Miré mi reloj. Las 2. La reunión era a las 3. Aún tenía una hora para recomponerme, para fingir que no estaba destrozado, para aparentar que aún tenía algo que ofrecer. Tracé la dirección escrita en un trozo de papel. Greenwich, Connecticut. El corazón de la antigua riqueza, un mundo que solo había vislumbrado en coches que pasaban y revistas de moda. Me parecía imposible que alguien como yo entrara en ese mundo hoy. Pero ¿qué opción tenía? No había vuelta atrás en la clínica, ningún hogar al que regresar, ningún padre esperándome con una palabra amable y una comida caliente. Solo esta carta, esta frágil oportunidad, este último lazo a algo más allá de la desesperación. Me puse de pie, me ajusté la correa de mi desgastado bolso al hombro y caminé hacia el autobús que me llevaría a lo desconocido. Las últimas palabras de mi padre resonaron en mi mente. Richard me recordará. Él comprenderá. Él te ayudará. Por primera vez en semanas, sentí algo más que dolor y agotamiento. Sentí un débil atisbo de esperanza, frágil, pero viva. Hoy podría ser el comienzo de algo diferente, o la prueba definitiva de que realmente no me quedaba otro remedio. El viaje en autobús desde la ciudad hasta Greenwich duró casi 40 minutos. Aún así, me sentí como si hubiera entrado en otro mundo. El ruido y la suciedad de las calles donde había estado sobreviviendo parecían disolverse a medida que avanzábamos, reemplazados por setos bien cuidados, amplios callejones a la sombra de los arces y el tipo de casas que solo había visto en revistas de moda. Para cuando bajé en la última parada, el sol de la tarde doraba las hileras de muros de piedra y las puertas de hierro podrido. Mis zapatos crujían contra la grava mientras seguía las instrucciones escritas en el papelito.
Cada paso me adentraba en un barrio donde la riqueza se entretejía en cada ladrillo y hoja. Al llegar a las puertas de la finca Thompson, tuve que detenerme. La mansión se alzaba tras altos setos, 3 pisos de piedra pálida y cristal, con su amplio césped salpicado de esculturas y rosales que parecían demasiado perfectos para ser reales. Un hombre con uniforme azul marino estaba en la portería y se me hizo un nudo en la garganta. Apreté la correa de mi desgastado bolso al acercarme, con la voz apenas firme cuando le dije: «Me llamo Anna Whitaker. Tengo una cita a las 3:00 con el señor Richard Thompson». El guardia consultó su tableta, asintió y pulsó un botón. Las puertas se abrieron sin hacer ruido. El señor Thompson lo espera. «Por favor, siga adelante». El camino estaba pavimentado con piedra clara y conducía a la puerta principal, enmarcada por columnas. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si la disparidad entre quién era y dónde me encontraba se acentuara. Apenas unos días antes, dormía en un banco de madera en una terminal de autobuses. Ahora entraba en el mundo de un hombre que podía decidir mi futuro con una palabra. Un hombre de traje oscuro me recibió en la puerta, acompañándome por un pasillo adornado con óleos y estatuas de mármol. Me quedé sin aliento ante la inmensidad del lugar, los techos abovedados, las lámparas de araña, el suelo de parqué pulido que relucía bajo mis zapatos gastados. «El señor Thompson me espera en su estudio», dijo el hombre con tono cortés pero distante. Me llevaron a una habitación revestida de madera oscura, donde estanterías de libros encuadernados en cuero se elevaban hasta el techo. Tras un enorme escritorio estaba el mismísimo Richard Thompson. Era más alto de lo que esperaba, con el pelo entrecano y una mirada penetrante pero amable. «Señorita Whitaker», dijo, acercándose para estrecharme la mano. «Me alegra que haya venido». Le entregué la carta. Su mirada se detuvo en el sobre como si pesara más que papel y tinta. Lo abrió y leyó en silencio, con expresión contenida, salvo por un ligero temblor en la boca. Cuando finalmente levantó la vista, su voz transmitía un tono de discreto respeto. «Tu padre era un hombre orgulloso. Ojalá me hubiera enterado antes de su enfermedad». Se lo conté todo entonces. La falsa acusación en la clínica, la demanda que me arruinó, las interminables visitas al hospital, la venta de nuestra casa, las noches que pasé a su lado suplicando un milagro. Mis palabras eran firmes, aunque cada recuerdo me cortaba como el cristal. Me escuchó sin interrumpir, con los dedos apretados bajo la barbilla. Cuando terminé, el silencio en la habitación era denso. Entonces se inclinó hacia adelante. «Te formaste como enfermera. Puede que tenga un lugar para ti aquí. Mi padre, Charles, sufrió un derrame cerebral hace 6 meses. Ha mejorado, pero aún necesita cuidados constantes. Nuestra cuidadora se fue hace poco y necesito a alguien en quien confiar». Por un momento, pensé que había oído mal. Trabajo, una habitación, estabilidad. Las lágrimas que me ardían en los ojos amenazaron con salir, pero me obligué a no perder la compostura. «¿Me estás ofreciendo el trabajo?» «Sí», Richard dijo simplemente. «¿Trabajar aquí? ¿Vivir aquí? ¿Recibir una remuneración justa?» «Mi padre es difícil, pero creo que puedes con él». Respiré hondo, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Esperanza, frágil, temblorosa, pero real. Por primera vez desde que enterré a mi padre, pude imaginar que tal vez no estaba al final de mi historia, tal vez acababa de entrar en el siguiente capítulo. Seguí la casa, subiendo la amplia escalera, con los pasos amortiguados por la gruesa alfombra. El pasillo olía ligeramente a pulimento y lavanda, y la luz del sol se filtraba por los altos ventanales, proyectando dibujos dorados en las paredes. Se detuvo frente a una puerta doble y llamó suavemente. Desde dentro se oyó una voz áspera, baja pero firme. «Pase». El estudio era amplio y espacioso, con altos ventanales que daban a un jardín. Junto a la ventana, un hombre mayor estaba sentado en una silla de respaldo alto, con un bastón apoyado en la mesa a su lado.
Su postura era rígida, su cabello plateado estaba cuidadosamente peinado hacia atrás. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, agudos y calculadores, como si me evaluaran antes de que yo siquiera hubiera pronunciado una palabra. Era Charles Thompson. Así que, dijo con voz irónica, tú eres a quien han enviado para mantenerme con vida. Otro carcelero. Forcé una sonrisa y di un paso al frente. Me llamo Anna Whitaker. Encantada de conocerlo, señor Thompson. Me observó con atención, su mirada recorriendo mi rostro hasta mis zapatos. Entonces, inesperadamente, soltó una breve carcajada. Al menos no eres aburrida. La última parecía haber estado demasiado tiempo encurtida. Detrás de mí, la voz de Richard me interrumpió. Tranquila, pero firme. Padre, basta. Ana está aquí porque es capaz, no para que te diviertas. Charles solo arqueó una ceja, indiferente. Ya veremos. He dirigido empresas, Ana. Sé cuando alguien es débil. Si aguantas más de una semana, quizá empiece a creer que vales la pena. Sus palabras deberían haberme dolido. Pero en cambio, sentí una extraña firmeza. No pretendo ser débil, dije simplemente. Por primera vez, algo parecido a una sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. Bien, nos llevaremos bien entonces. Esa noche, me invitaron a cenar con ellos. El comedor era amplio, con una mesa con capacidad para 20 personas, aunque solo había 4 cubiertos. Richard se sentó a la cabecera, Charles a su derecha y, junto a él, una mujer a la que aún no conocía. Era alta, con un elegante cabello plateado recogido en un moño. Su postura era perfectamente erguida. Un collar de perlas brillaba en su garganta. «Esta es mi tía Margaret Thompson», presentó Richard. La voz de Margaret tenía la cadenciosa resonancia de quien alguna vez cautivó a una audiencia. «Entonces, ¿eres Ana? Richard me dice que lo has pasado mal. Bueno, esta casa puede ser implacable, pero espero que encuentres en ella un refugio». Su mirada era firme, pero no cruel. Había dignidad en cada uno de sus movimientos, el aura de una mujer acostumbrada a los mejores teatros y salas de conciertos. Me sobresalté al darme cuenta de que debía ser la misma Margaret Thompson, cuyo nombre había visto una vez en un póster de ópera descolorido en una tienda de segunda mano. La comida fue formal, pero no fría. La conversación fluyó con tono mesurado, con Charles refunfuñando ocasionalmente, pero sin volver a dirigir su brusquedad hacia mí. Margaret me preguntó sobre mi experiencia como enfermera y respondí con cautela, omitiendo la humillación de la clínica. Ella asintió como si entendiera más de lo que yo decía. Después, la ama de llaves, una amable señora, Howard me condujo a una habitación de invitados en el ala oeste. Cuando abrió la puerta se me hizo un nudo en la garganta. La habitación era espaciosa, con una cama suave y sábanas impecables, una ventana que daba al jardín e incluso un pequeño baño contiguo. Para cualquier otra persona podría haber parecido normal. Para mí, después de 3 noches en un banco de la estación, fue la salvación. Sentada en el borde de la cama, el cansancio de las últimas semanas me agobiaba, pero por primera vez me permití creer que podría volver a tener un lugar, no solo como invitada, sino como alguien que pertenecía. Una tarde tranquila, exploraba la casa, recorriendo con los dedos los estantes del estudio de Charles, cuando mis ojos se posaron en un marco plateado colocado deliberadamente sobre su escritorio. Era el retrato de una joven, de rasgos delicados pero impactantes, y su mirada transmitía esa mezcla de inocencia y silenciosa rebeldía que solo los verdaderamente vivos pueden poseer. Bajo el marco había una placa con su nombre, pulida a la perfección. Catherine Thompson. Me quedé sin aliento. El nombre resonó en mi interior, chocando con recuerdos que había enterrado hacía tiempo. Catherine, Katie, la hija de Richard, la chica de cuya trágica muerte en un accidente de coche se hablaba en voz baja, siempre con un velo de dolor. Todos decían que se la habían llevado demasiado joven, y Charles, su padrino, nunca se recuperó del todo de la pérdida. Pero no fue solo el nombre lo que me conmovió, fue el rostro. Me acerqué más,
con el pulso acelerado. Conocía esos ojos, conocía la curva de su mandíbula, la sutil inclinación de sus labios. No solo pertenecían a Catherine Thompson, sino a una paciente que una vez atendí en los oscuros pasillos del Hospital Psiquiátrico Estatal. Su nombre era Ivoya, aunque apenas respondía cuando le hablaban. Llevaba el cabello despeinado, la voz quebrada, la mirada atormentada. Sin embargo, bajo las capas de abandono y locura, reconocí la belleza, una chispa de algo roto, pero no extinguido. El parecido era innegable. Recuerdo haberme detenido entonces pensando que parecía fuera de lugar en aquella institución gris y estéril, como un pájaro con las alas cortadas metido en una jaula oxidada. Y ahora, contemplando el retrato de Catherine en casa de Charles, mi memoria se negaba a descartar la posibilidad. Eran iguales. Tenían que serlo. Un escalofrío me recorrió, aunque el estudio estaba cálido y el fuego de la chimenea aún crepitaba desde la mañana. ¿Era posible que Catherine no hubiera muerto? ¿Que el accidente fuera una mentira, una historia tan bien tramada que ocultaba una verdad demasiado peligrosa para decirla? Pero si vivía, ¿por qué la encerraban en ese manicomio con otro nombre? ¿Quién la había metido allí? ¿Y qué protegían u ocultaban? Me hundí en el sillón de Charles, sintiendo su peso sobre mí. No era pura curiosidad, era un hilo del destino que tiraba de mis manos, retándome a desenredarlo. Pensé en las noches que pasé en el hospital, en los llantos de los pacientes resonando por los pasillos, en los ojos hundidos de Ivoya encontrándose con los míos a través de los barrotes de su mundo. ¿Y si hubiera intentado decirme algo entonces, con sus murmullos entrecortados? ¿Y si hubiera perdido la oportunidad de salvarla? La fotografía me devolvió la mirada como si me acusara de complicidad. En ese momento supe que no podía dejarla ir. La hija de Richard podría seguir viva, oculta a plena vista, silenciada por quienes deberían haberla protegido. La idea era insoportable y, sin embargo, me llenó de una determinación sombría. Cerré la puerta del estudio suavemente tras mí, con el corazón latiendo con fuerza por un secreto que aún no me atrevía a compartir. En algún lugar, más allá de los muros de esta mansión, la sombra de Catherine acechaba, y yo iba a seguirla. No importaba a dónde me llevara, no pude dormir esa noche. La foto de Catherine Thompson me atormentaba. La misma mandíbula suave, los mismos ojos que una vez me miraron con la mirada vacía desde la ventana del pabellón psiquiátrico. Mi pulso se negaba a estudiar. Si Katie realmente había muerto en ese accidente de coche años atrás, ¿con quién había hablado en el hospital? ¿Quién era Yevdokia? Al amanecer me senté a la mesa de la cocina con mi portátil. El brillo de la pantalla proyectaba sombras pálidas en la habitación. Investigué todo lo que pude sobre el accidente. Aparecieron titulares. Un trágico incendio se cobra la vida de una joven. La hija de Richard Thompson muere en un incendio de carburante. Leí artículo tras artículo, pero los detalles me conmovieron. El cuerpo había sido quemado hasta quedar irreconocible. El informe decía que se basaron en registros dentales para confirmar la identidad. No había testigos ni fotos, solo fragmentos de metal carbonizado y humo. Algo en ello me pareció demasiado conveniente. Me recosté, frotándome las sienes, y el recuerdo me golpeó como un látigo. Las manos temblorosas de Yevdos, la fina cicatriz en su muñeca izquierda, que iba desde la palma hasta el antebrazo. En aquel momento, supuse que se había autolesionado o había tenido un accidente, pero mientras miraba fotos antiguas de Catherine en Internet, una imagen me dejó sin aliento, una foto espontánea de sus años universitarios. Su manga se había levantado, revelando el tenue contorno de una cicatriz en el mismo lugar. Sentí un nudo en el estómago. No era casualidad. Impulsado por una fría urgencia, llamé al hospital psiquiátrico donde trabajé. La recepcionista reconoció mi nombre. Había sido parte del personal durante la estancia de Yevdokia. Al principio, pregunté con cuidado sobre los historiales clínicos. Me dijo que la mayoría de los archivos eran confidenciales, pero cuando insistí, diciendo que eran para investigación médica, dudó un momento y luego bajó la voz.
Ya no está aquí, dijo la mujer. Le dieron el alta unos meses después de que te fueras. ¿Quién le dio el alta? Se me pusieron los nudillos blancos alrededor del teléfono. Un tutor, susurró. Un hombre firmó todos los papeles. Muy bien relacionado. Se llamaba Alex Griffin. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación brusca e inestable. Alex Griffin, el refinado socio de Richard Thompson, el hombre que sonreía como un político y movía dinero como un mago. Por supuesto, era él. No era solo el socio de Richard, era su escudo como intermediario. Colgué y me quedé en silencio, mirando la pared. 1000 fragmentos se unieron en mi mente. Katie no había muerto quemada en ese coche. La habían escondido, le habían cambiado el nombre, la habían enterrado viva en otra especie de prisión. Y Alex Griffin lo había hecho posible. Sentía un peso en el pecho. Durante años, la gente había lamentado la pérdida de Richard, admirando su fortaleza ante la tragedia. Mientras tanto, la verdad se pudría bajo sus pies. Me temblaban las manos mientras me susurraba: «Está viva. Tiene que estar viva». La sospecha que albergaba se había transformado en convicción. Las sombras de la familia Thompson se extendían más allá de lo que imaginaba, y ahora estaba enredado en ellas. Una cosa era segura, ya no podía alejarme, no podía quitarme la sensación de que algo en la historia de esta familia distaba mucho de lo que dejaban ver. Cada sonrisa cortés en la cena, cada palabra cuidadosamente medida, todo parecía ensayado como una obra de teatro que se había representado demasiadas veces. Y cuanto más escuchaba, más notaba las grietas. Charles evitaba mencionar a la difunta hija de Catherine Richard, como si el tema en sí mismo estuviera maldito, pero había visto su rostro, esas fotografías en su estudio, y había visto ese mismo rostro antes en un hospital psiquiátrico, mirándome con ojos atormentados bajo un nombre diferente, Jevdia. Eso solo me quitaba el sueño, pero había otros hilos, y comencé a tirar de ellos uno a uno. Los socios de Richard, Alex Griffin y Anthony Myers, eran nombres que oía de pasada. Su relación con la familia parecía cordial ahora, pero los registros contaban otra historia. Pasé horas revisando archivos públicos, recortes de prensa antiguos e incluso rincones olvidados de los archivos de la empresa. Lo que emergió fue una imagen de avaricia y resentimiento. Griffin y Myers habían sido los aliados más firmes de Catherine, pero las disputas por dinero, opciones sobre acciones y fondos faltantes habían agriado su alianza. Aún así, la amargura por sí sola no explicaba por qué una joven había desaparecido. No fue hasta que me aventuré a entrar en la antigua habitación de Catherine que todo empezó a encajar. La habitación había quedado casi intacta, una especie de santuario, con sus libros favoritos cuidadosamente apilados, frascos de perfume acumulando polvo, una bufanda desteñida sobre la silla como si se hubiera ido con prisa y fuera a volver en cualquier momento. No sé qué me llevó a revisar el escritorio, pero al abrir el cajón, mi mano rozó un cuaderno de cuero desgastado. Sus páginas eran frágiles, con los bordes deshilachados. La tinta se corría por algunos lugares, como si hubiera escrito con prisa, presa del miedo. Me senté en el suelo y comencé a leer. Su letra era nítida, casi impaciente, pero sus palabras me golpeaban como una cuchilla. Sé lo que hacen. Los contratos son falsos, creen que papá no se dará cuenta, pero confía en mí más que en nadie. Se lo diré pronto. Se merece saberlo. Pasé a otra página con el pulso acelerado. Hoy confronté a Alex. Me ignoró, pero pude ver el pánico en sus ojos. Anthony finge que no pasa nada, pero los oí susurrar en el estudio. Lo arruinarán todo si no los detengo. Las entradas se volvían más frenéticas a medida que pasaba las páginas, la escritura más desordenada, más apresurada, y de repente se detuvieron. Sin conclusión, sin explicación, solo silencio tras sus últimas palabras. Si algo me pasa, no será un accidente. Me quedé paralizada, con el diario pesado en las manos. Esto ya no era especulación, no era una sospecha sombría.
Catherine no había sido ciega, ingenua ni descuidada. Sabía la verdad, sabía del fraude, la traición, la podredumbre que se escondía bajo el imperio de su padre. Intentó actuar. Y entonces, justo cuando estaba a punto de revelarlo todo, desapareció. El aire en esa habitación pareció enfriarse. El silencio me oprimía como un peso. Por primera vez lo sentí con claridad. A esta familia no la atormentaba el dolor, la atormentaba la culpa, y no pude evitar preguntarme si Catherine había sido silenciada. ¿Hasta dónde llegarían para silenciarme? Esa noche, la mansión ya no parecía el refugio que antaño había sido. El eco de pasos en el salón de mármol me tensó. 2 coches desconocidos se detuvieron afuera, sus motores rompiendo el silencio como una campana de alarma. Me asomé por detrás de las pesadas cortinas y los vi. Alex Griffin y Anthony Myers. Su presencia allí no fue casualidad. Me quedé paralizado, con la respiración entrecortada. Los había visto antes en los pasillos estériles de la clínica psiquiátrica. Sus voces agudas, cargadas de amenazas disfrazadas de negociaciones, aún me atormentaban. El recuerdo de aquel encuentro aún me atormentaba. Y ahora, allí estaban, entrando con seguridad en la finca Whitmore, como si fuera suya. Me adentré en el rincón sombrío del pasillo, rezando para que no me vieran. Si me reconocían, si recordaban mi rostro de aquel día, sabía que las preguntas surgirían, y las preguntas de hombres como ellos no debían ser respondidas. Desde la distancia, observé cómo Richard los recibía en el gran salón. Su tono era firme, casi cordial, pero percibí la rigidez en sus hombros, la forma en que sus dedos tamborileaban nerviosos contra el vaso. No eran amigos. Eran tiburones dando vueltas, esperando su debilidad. Apreté la espalda contra la pared, esforzándome por escuchar. Sus voces eran bajas y pausadas, cada palabra destilaba implicación. Hablaban de tratos pendientes, de números que no cuadraban, y de Catherine, siempre Catherine. Su nombre flotaba en el aire como un fantasma que ninguno de los dos quería reconocer, pero del que no podían escapar. Entonces la voz de Richard, más baja, se apoderó de algo más pesado que los negocios. Me lo contó una vez antes de desaparecer, que se había topado con unos documentos inusuales, contratos que no tenían sentido. Quería que los viera. Las palabras me impactaron como un puñetazo. Se me aceleró el pulso. Eso coincidía exactamente con lo que había leído en el diario de Catherine apenas unas horas antes. Los garabatos frenéticos, su miedo a ser vigilada, la confesión de que había descubierto un fraude financiero oculto en las sociedades de la empresa de su padre. Y ahora, sin saberlo, Richard confirmaba cada palabra. Me aferré al borde de la escalera, con los nudillos blancos. Las piezas encajaban de una forma que me dio escalofríos. Catherine había estado a punto de revelarlas. Intentó confrontar a su padre para sacar a la luz la verdad, pero antes de que pudiera hacerlo, desapareció. Griffin se inclinó hacia adelante, con voz aguda pero controlada. «Richard, es mejor dejar el pasado enterrado». Era impulsiva. «No dejes que las viejas historias empañen el futuro que estamos construyendo aquí». Myers no dijo nada, pero la forma en que entrecerró los ojos me dijo, «Basta». Había conocimiento allí. Conocimiento y culpa ocultos tras una máscara pulida. Permanecí en silencio en la oscuridad, con el corazón latiendo con fuerza. No podía dejar que supieran que estaba escuchando. No podía dejar que supieran que entendía. Pero la verdad era clara. Lo que le pasó a Catherine no fue casualidad. Estos hombres, estos socios, estaban vinculados a su desaparición. Y ahora, se dieran cuenta o no, yo también estaba vinculado a ello. El silencio de la mansión se sentía sofocante una vez que se fueron, el aire cargado de secretos, pero de una cosa estaba seguro. Catherine no había sido paranoica, tenía razón, y temía que el peligro estuviera más cerca que nunca. Sabía que no podía hacerlo sola. Los nombres Griffin y Myers ya no eran solo susurros en el diario de Katie, habían entrado por las puertas de la finca Whittaker.
Si eran lo suficientemente audaces como para aparecer aquí, no me cabía duda de que sus garras estaban profundamente hundidas en la oscuridad con la que Katie se había topado. Y si iba a luchar contra ellos, necesitaba una aliada. Fue entonces cuando pensé en Marina. Ella y yo habíamos trabajado juntas años atrás en el hospital de la ciudad. Marina no era solo una enfermera de manos ágiles, era aguda, ingeniosa y tenía una memoria infalible. Si alguien podía ayudarme a encontrar las piezas que faltaban, era ella. Marqué su número con dedos temblorosos, rezando para que al menos se acordara de mí después de tanto tiempo. Ana. Su voz sonaba sorprendida, pero cálida. Ha pasado una eternidad. ¿Cómo estás? No perdí el tiempo con charlas triviales. Marina, necesito tu ayuda y tiene que quedar entre nosotras. Respiré hondo antes de continuar. ¿Recuerdas a una paciente llamada Yevdokia? Ingresó hace unos 6 meses. Debería haber un expediente. Necesito acceder a él. Hubo una pausa al otro lado. Podía imaginármela. Frunció el ceño, dándole vueltas al nombre. Por fin, dijo. Sí que la recuerdo. Una mujer tranquila. Un caso terminal, ¿verdad? ¿Por qué necesitas sus registros? Porque creo que están relacionados con la muerte de Katie. Susurré con la garganta apretada. No puedo explicarlo todo por teléfono. ¿Podrías mirar? ¿Podrías encontrarlo por mí? Marina no respondió enseguida, y pensé que sería demasiado pedir. Entonces dijo con firmeza, «Veré qué puedo hacer, pero Ana, si me pillan, podría perder mi licencia». «Ya lo sabes». «Lo sé», dije en voz baja. «No preguntaría si no fuera cuestión de vida o muerte». Una larga exhalación resonó en la línea y luego, «Bueno, buscaré en los archivos. Te llamaré cuando tenga algo, pero Ana, ten cuidado». Si esto se relaciona con Griffin y Myers, estás jugando con fuego. Sus palabras me rondaron la cabeza mucho después de colgar. Tenía razón. Ya estaba demasiado involucrado, pero retirarme ya no era una opción. Esa noche, mientras el viento soplaba alrededor de la finca y las paredes parecían resumar secretos, empecé a esbozar un plan. No bastaba con saber que Griffin y Myers estaban involucrados, tenía que desenmascararlos. Si Katie murió intentando revelar la verdad, alguien tenía que terminar lo que empezó. Primer paso: esperar la llamada de Marina. Si los registros médicos mostraban irregularidades, firmas falsificadas o tratamientos inexplicables, sería mi primera amenaza con pruebas. Segundo paso: seguir el rastro de Katie. En algún lugar, escondida bajo las mentiras, estaba la prueba de que no se había desvanecido en la tumba en la que decían que estaba. Tercer paso: prepararme para la tormenta. Porque perseguir a Griffin y Myers no se trataba solo de papeleo ni de rumores en diarios. Estos hombres no actuaban a medias, eran peligrosos, y ahora yo estaba a su sombra. Cerré el diario de Katie y apreté la palma de la mano contra la desgastada cubierta de cuero. Sus palabras me habían traído hasta aquí. Ahora era mi turno de actuar. Las piezas se movían, y yo acababa de elegir mi bando, y aunque el miedo me oprimía el pecho, una chispa de determinación brillaba con más fuerza que nunca. Pasara lo que pasara, no iba a rendirme. No podía quitarme la sensación de que los muros a mi alrededor se derrumbaban. Griffin y Myers aparecían en la casa con más frecuencia, pavoneándose por los pasillos como si fueran suyos. Nunca me dijeron mucho directamente, pero la forma en que sus ojos se detenían, fríos y atentos, me producía escalofríos cada vez. Su presencia no era casual. Era deliberada, un silencioso recordatorio de que me estaba adentrando en un territorio que no me correspondía. Una noche, Charles cerró la puerta del estudio tras él y se apoyó pesadamente en el escritorio. Su voz era baja, casi un susurro. «Hay algo que debes saber sobre Katie», dijo, con la mirada fija en el fuego. Me dio un vuelco el corazón. Discutió con Griffin la semana anterior al accidente.
No fue una pelea fácil. Lo acusó de presionarla para hacer un trato que no quería. Amenazó con rescindir el contrato por completo. Sentí que se me cortaba la respiración y entonces ocurrió el accidente. Él asintió lentamente, con expresión sombría. Griffin afirmó que fue un malentendido, pero Katie no habría conducido por esa carretera, no en plena noche. Odiaba ese tramo, demasiado estrecho, con tantas curvas ciegas. Lo evitaba a menos que no tuviera otra opción. La insinuación me impactó profundamente. Le había dado vueltas a la idea, pero oír a Charles decirlo en voz alta lo hizo realidad. El accidente de Katie podría no haber sido un accidente en absoluto. Después de esa conversación, empecé a notar cosas que antes había ignorado. Un coche parado al ralentí al final del camino de entrada, más tiempo del debido. Pasos resonando en el porche cuando nadie abría la puerta. La leve sensación de que me observaban incluso cuando estaba solo en la cocina, con las persianas medio bajadas. Por la noche, me quedaba despierto escuchando cada crujido de la vieja casa, cada golpe de viento contra las contraventanas. Mi mente racional me decía que estaba siendo paranoica, pero el instinto me decía lo contrario. La paranoia no explicaba la sombra que vi en el reflejo de la ventana de la sala. No explicaba la forma en que la sonrisa de Griffin se prolongó demasiado, acentuada en los bordes, cuando nuestras miradas se cruzaron. Marina había prometido traerme los archivos. Me aferré a esa esperanza como a un salvavidas, pero la esperanza conllevaba riesgos. Si Griffin y Myers descubrían lo que hacía, no solo me pondría en peligro, también arrastraría a Charles. Una tarde, mientras caminaba por el jardín, oí el crujido de la grava detrás de mí. Me giré, pero no había nadie. El pulso me latía con fuerza en los oídos. En el fondo, sabía que no era solo mi imaginación. Alguien me observaba. Y por primera vez desde que todo esto empezó, el miedo ya no era distante. Estaba presente en el aire que respiraba, apretándome como una soga. Cuanto más leía, más me daba cuenta de que Catherine había dejado migas de pan, pequeñas notas cuidadosas que ahora pintaban un panorama mucho más sombrío. Las páginas del diario eran frágiles bajo mis dedos. La tinta era tenue, pero lo suficientemente nítida como para atravesar décadas de silencio. Había escrito sobre reuniones con Griffin y Myers, sobre contratos que supuestamente beneficiarían a la familia, pero que en cambio desangraron el patrimonio. Las entradas reflejaban todo lo que Charles me había confesado, hasta el mismo día en que Catherine discutió con Griffin antes del accidente. La coincidencia entre sus historias era demasiado precisa para ser casualidad. Un pasaje me revolvió el estómago. Si insisto más, me harán desaparecer. Sé de lo que son capaces. Me quedé mirando la línea hasta que las palabras se desdibujaron. Ella lo supo. Catherine no había sido ingenua. La habían acorralado, aislado y silenciado. Cerré el diario y lo apreté contra mi pecho, luchando contra el escalofrío que me recorría la espalda. Mis instintos gritaban más fuerte que nunca. Ya no estaba simplemente hurgando en el pasado. Estaba recorriendo el mismo camino que Catherine había recorrido, y podía sentir cómo las paredes se cerraban sobre mí. Cada mirada por encima del hombro, cada destello de un coche aparcado demasiado tiempo en la calle, cada riachuelo fuera de mi ventana me parecía una advertencia, y sin embargo, no podía detenerme. Empecé a organizar las pruebas, copié páginas, catalogué fotografías, anoté el testimonio de Charles. Cada detalle construía un andamiaje de verdad, pero sabía que ese andamiaje podía derrumbarse si no tenía cuidado. Cuanto más reunía las piezas, más claro se volvía. Griffin y Myers no solo habían orquestado la ruina financiera, sino también vidas destrozadas para mantener su control. Catherine se les había opuesto, y le había costado todo. Me susurré a mí mismo, no dejaré que termine de la misma manera. Aún así, la sensación de que el tiempo se agotaba me oprimió. Las noches se sentían más cortas. Mi corazón no se detuvo,
Incluso las tareas más sencillas, como revisar el correo o caminar por la entrada, se convertían en ejercicios de paranoia. Veía sombras moviéndose donde nadie debería estar. Una vez juré haber oído pasos detrás de mí, solo para girarme y encontrarme con el vacío, pero confié en mi intuición y me dijo que la tormenta estaba a punto de llegar. Guardé el diario bajo llave, pero las palabras se me pegaron como humo. La verdad ya no se trataba solo de Catherine o la herencia de Thompson, se trataba de sobrevivir. Había descubierto suficiente para sacudir los cimientos de Griffin y Myers, y ellos lo sabrían. Sentado en el escritorio una noche, tarde, escribí una última línea en mi cuaderno. No hay vuelta atrás. No sabía qué me depararía el día siguiente. Solo que la colisión era inevitable. La evidencia, el peligro, el legado, todo convergía. En algún lugar, allá afuera, en la oscuridad, las mismas fuerzas que habían silenciado a Catherine me esperaban. Y sin embargo, en lugar de miedo, una extraña calma se asentó. Las piezas se alineaban y el destino avanzaba. Lo sentía en mis huesos. La verdad estaba a punto de estallar. Y cuando eso sucediera, el destino de la familia Thompson y mi propia vida cambiarían para siempre.